Pues va este episodio dedicado a todas aquellas personas que se sientan identificadas o con un poquito de curiosidad por ¿cómo se puede decir? El lenguaje que es el cine, el lenguaje de las imágenes o el lenguaje de la luz, para pasar de ir a tragar palomitas un día que vas al cine nada más por ver una película y subir un poquito el nivel de conexión con las películas y con este medio, y a partir de ahí todo. Ok, pues para empezar, yo ahorita que lo decías pensaba que yo creo que una buena película es una película que la puedes ver sin tratar de entender exactamente lo que está pasando y pues, salir de la sala o de tu casa o de donde sea pensando vi una película, una buena historia. Pero luego existe todo este pues, lenguaje que te está como inconscientemente tratando de transmitir cosas que pues el director tenía en mente cuando empezó, o el escritor tenía en mente cuando lo empieza a escribir y el director cuando lo plasman en la pantalla. Algo te quiere decir la película, tú das por hecho que lo entiendes, pero pues sí, todo eso es un lenguaje cinematográfico de saber leer lo que está pasando, de como el segundo plano. Siento que las mejores historias son las que no tienen nada que ver contigo, pero de cierta manera al final o cierta parte de la película te hace sentir mucha empatía por los personajes. Me gusta mucho cómo lo describes y concuerdo, de que una buena película o serie o lo que sea es poder empatizar con algo extremadamente ajeno a ti, que probablemente nunca como que te hubieras puesto en esos pies, pero yo creo que también eso es que esté bien escrito, ¿no? O sea, al nivel de que puedes empatizar con algo muy lejano a lo que es tu vida normal, la oportunidad de vivir situaciones en los zapatos de alguien más. Yo soy fan de salirse del cine o no acabo la película porque no te está gustando y no la quieres terminar porque no la tragaste. Por ejemplo, yo me pasó con la actual ganadora del Oscar, Sinners. O sea, que muchos dicen qué peliculón, que no más actuaciones, canciones, y yo no la acabé. No solo ganadora del Oscar, sino el récord de más Oscars nominados en la historia. Sí, y también de eso trata el cine, que pues, no es para todos y una película no le tiene que gustar a todo el mundo. Y no voy en contra del cine tipo Sinners, pero sí voy a favor de que la gente sepa y encuentre el cine que le gusta, las películas que le gustan. Y que eso habla de mucho autoconocimiento antes que nada, porque para saber qué te gusta tienes que saber quién eres. Sí. Bueno, aquí tenemos del lado derecho, del lado sur de la mesa, el poder sentirte identificado con algo muy alejado a ti. Y del lado norte de la mesa también me gusta mucho cómo lo pones, el saber de que, bueno, esto no lo quiero traer ahorita, no, y es la oportunidad de, pues sí, no estás comprometido con ninguna película, ¿no? Es lo bueno de que en una película y una serie tú la estás viendo la mayoría de las veces por gusto, ¿no? No por obligación, y yo creo que es una de lo bonito de eso. Sí, como que, o sea, soy en contra también como de eso que alguien, si tienes que ver esta película porque está buenísima y tienes que entenderla porque tal, como espérate, o sea, déjame yo, o sea, descubrir lo que siento por esa película y si no me gusta y no tratar como de, no, clavarse en después de investigar de que, qué trató de decir el director con tal, sino más bien como vivir ese momento, conectar y si no conectas, no sentirse mal, o sea, realmente como que conectas, no conectas, punto. Ese primer acercamiento está muy bien, pero creo que no es el fuerte porque, por ejemplo, un libro puede igual tener personajes que conectas, que son diferentes a ti, que se te quedan grabados igual que puede haber sido con una película. Y también con un libro puedes saber qué libro te gusta y qué libro no te gusta y elegir los que no acabar los que no te gustan y seguir. Pero creo que están hablando más un tema en cuanto a la ficción, más que al cine como tal, que también está padrísimo. El cine es parte de la ficción, pero no lo es todo y no es lo que le hace especial. Entonces a lo que voy con esto es que el cine, además de ser un lenguaje que trabaja en lugar de con palabras, con imágenes, luz y movimiento, es un lenguaje específico en lugar de ser un lenguaje abstracto, como puede ser la literatura o el lenguaje hablado.
el cine es un lenguaje específico. Y me gustaría hacer énfasis en lo específico, porque está lo subjetivo o lo general y lo específico. Y creo que el cine trabaja justamente con lo específico y con esa la gran limitación es donde surge la magia. Si yo digo libertad, hay una cantidad infinita de libertades que tú te puedes imaginar en tu cabeza. Pero si yo te pongo una imagen de un preso tras las rejas, es un tipo específico de libertad. Y a eso es lo que me refiero, que el cine es un lenguaje específico. Es un lenguaje que tiene que elegir entre todo ese universo abstracto que existe en los conceptos y comprometerse con una sola cosa, una sola imagen para contar algo. Pero también es de acciones porque la regla número 1 del cine es no me digas, enséñame. Porque para decir las cosas funciona mucho mejor la literatura o cualquier otro medio y en el cine lo tienes que ver. O sea, es como en lugar de contarle una historia a alguien en una fogata y que se lo imagine, el cine es llevarlo de la mano a ver esa estrella fugaz que tú viste y decir, vela conmigo. Un poquito así. Pero partiendo siempre que la herramienta principal es la luz y el montaje. Con el montaje me refiero a ya que se grabó, o sea, ya está, seleccionaste un momento específico, una luz específica tal, para una imagen. Luego grabaste otra segunda imagen específica con una luz específica, una tercera, una cuarta, una quinta. Y el montaje es como tú acomodas esas imágenes, así como acomodarías palabras en una oración para que tengan un sentido y que eso dé un significado. El efecto Kuleshov es uno de los principios que te enseñan en la escuela de cine desde la primera clase. Es algo que, por ejemplo, si yo pongo una imagen de un señor, un plano, imagínense un plano, un señor, 40, 50 años, un plano close-up, que significa que está cerca a la cámara, solo vemos de sus hombros para arriba, su cara muy bien detallada. Y después de eso cambiamos a otro plano donde hay un bebé, en una carriola, donde tú quieras. Y luego volvemos a la cara del señor y el señor sonríe. Entonces, pues, ahí ya tú atribuyes el significado como persona inteligente y dices, no, pues seguro es un señor tierno. El señor vio al bebé y sonrió tierno. Bueno, depende del contexto, pueden ser muchas cosas. Pero si la imagen del bebé del medio la cambiamos por una vieja encuerada, pues ahora es un señor perverso, un señor pues, con otras intenciones. Y es el mismo plano, no se volvió a grabar el plano del principio y el plano de después, pero cambió todo el contexto y el significado de la escena por solamente cambiar ese plano del centro. Y ese, en pañales o en lo más fundamental, es el lenguaje del cine. Entonces, el lenguaje del cine justo es las imágenes, la luz, con el montaje. O sea, yo diría que las dos ramas principales de las que puede haber en el cine, como guión, sonido, color, fotografía, lo que sea, lo principal es la fotografía, o sea, la luz, y el montaje, que es como tú acomodas esas imágenes en movimiento en una línea del tiempo para transmitir lo que sea que tú quieras transmitir, que no necesariamente es contar una historia. También hay que hacer énfasis en eso. Y ya a partir de ahí, pues, las posibilidades son infinitas, ¿no? De ahí ya todo empieza a crecer mucho más. Hay gente que usa el cine para documentar. O sea, el cine documental simplemente es para dejar un registro o capturar un momento de algo que pasó. Y también ya está el cine de ficción, que pues construye más sobre la imaginación, sobre lo inventado, ya sea para contar una historia o simplemente para construir una atmósfera que te pueda evocar algún sentimiento o alguna emoción o lo que sea. Pero siempre es la regla, no me digas, enséñame. Entonces siempre, como primera también parte para que pongan atención en las películas, cuando hay diálogos muy expositivos que te están diciendo lo que va a pasar o te están explicando lo que está pasando, ahí es alguien que no está confiando en el lenguaje del cine. O sea, no está confiando en que tiene la capacidad de, con solo imágenes,
transmitir lo que quiere decir y está recurriendo al diálogo que ya se está brincando a la rama de la literatura para contar lo que quiere decir. Entonces, hay que, para mí, por lo menos desde mi opinión, el cine que tiene más valor es el que logra hacer las cosas que quiere hacer usando el lenguaje del cine, que son imágenes montadas en la línea del tiempo, o sea, recargándose en eso y ya. Porque ya si te apoyas el diálogo, igual de repente te puedes sacar de una y otra, pero si te recargas más en el diálogo que en las imágenes, creo que mejor ponte a escribir un libro y vas a tener más éxito ahí, te vas a quitar de muchos problemas de producción en lugar de hacer una película. Eso se hace muy interesante, la manera de transmitir una idea sin hacerlo todo tan como súper digerido de, que es luego lo que tienden a hacer ya ciertas películas, como la conversación que tenía Matt Damon en el podcast de Sí. Rogan, que decían que Netflix ahora les pedían cada cierta cantidad de escenas repetir la trama, porque la gente ya se le va la onda y ya no está tan involucrada en la película, que la gente ya empieza a consumir estas películas que cada cierto momento les tiene que recordar de, por cierto, estamos haciendo esto, que ya se vuelve repetitivo, ¿no? Y está dando como a entender que la audiencia está prestando mínima atención. Sí. A mí un recurso que me gusta mucho y que no sé si lo han notado en series o películas es como la tele o el pizarrón. De siempre que algo está pasando en la tele o que están explicando algo en un pizarrón, pues obviamente no están usando esos minutos preciados de grabación y de todo que se pusieron ahí de acuerdo. Eso es chance de algo que va a pasar después, como un foreshadowing o algo del estilo, o un comercial o algo que sale que como que te explica algo, pero sin hacerlo tan literal, que yo creo que esa es como una buena manera de explicarlo, ¿no? El no hacerlo tan literal de que de repente hay una pausa y salga un narrador a decirte, lo que acabas de ver es esto, esto y esto. Que yo creo que de ahí entra la magia, ¿no? El de recordarte qué está pasando o de que como que mantenerte pues, involucrado en la historia sin tener que estar también haciendo una pausa y todos en un garaje de, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? No, por esto. O sea, la repetición de la trama a mí sí se me hace... Sí, no, y ahí hablas también de un recurso muy específico también para el cine, que es el tiempo. Es lo último que quiero decir antes de llegar a pensamientos y opiniones que han tenido ahorita, pero el tiempo también es algo con el que trabaja el cine, que es muy parecido a la música, por ejemplo. Tiene más que ver con la música que con la literatura, porque la música requiere de un tiempo específico y delimitado para poder apreciarlo. O sea, tú no puedes escuchar una canción en 30 segundos si la canción dura 3 minutos. Si la canción dura 3 minutos, tienes que por lo menos dedicarle 3 minutos a escucharla de principio a fin para tener una idea de lo que es la canción. Porque el límite de la música también es el tiempo. Y el cine también trabaja con eso, porque no tenemos tiempo infinito. O sea, en el poco tiempo que tienes, que generalmente son 2 horas, 2 horas y media, tienes que hacer lo que quieres hacer para lograr eso en un tiempo específico. Entonces, eso habla también de muchas decisiones que se empiezan a tomar, de qué dejar y qué quitar. Y esas decisiones son las que ya empiezas a analizar cuando empiezas a ver una película sabiendo esto. Tú dices, ¿por qué dejaron esto? ¿Y por qué lo que yo me estoy imaginando que tal vez me hace falta, por qué no está aquí? Y entonces ya tú sacas tus propias conclusiones de no, igual y si lo ponen, como el cine es específico, igual y ya no lo deja como a interpretación. Si lo ponen todo. Y si ponen de menos, también puede que ya se pierda un poquito lo que la película pretendía. Pero al final de cuentas, lo que manda es la película y sí tiene que haber como una intención muy específica antes de qué es lo que quiero yo lograr con esta película. Quiero hacer llorar, quiero contar mi historia, quiero que conozcan otra parte del mundo que no es tan conocida, quiero que empaticen con esta emoción igual y difícil o controversial. ¿Qué es lo que quiero yo con esta película primero? Y luego usar las herramientas específicas del cine para hacerlo. Entonces siempre un cine más perfecto, por ponerlo así en términos filosóficos, así como una escoba más perfecta es la que mejor sirva para barrer, una silla más perfecta es la que mejor sirva para sentarse, una película más perfecta es la que menos recursos usa
para recargarse en el diálogo, en todo, y más se recargan en el lenguaje como tal del cine, que son las imágenes, en un tiempo limitado y cómo tú ordenas esas imágenes. Yo tengo una pregunta, maestro. O sea, Ok. justo hablando de entender el cine, luego no sé si les ha pasado que cuando quieren escribir algo lo escriben y acaban diciendo algo completamente diferente a lo que se referían. O sea, en el cine, en tu experiencia, para alguien que quiere apreciarlo o verlo de una manera distinta, ¿qué dirías tú que es lo más difícil para empezar a observar estos momentos? Porque siento que el cine puede ser varios lenguajes, o sea, al menos para mí, pero ¿cuál es el que tú a lo largo de tu carrera has tratado como de perfeccionar para realmente decir lo que quieres decir? Porque te puedes perder muy fácil, ¿no? Sí, yo creo que es una excelente pregunta, porque también, o sea, ya pasamos a la parte de la teoría, ¿no? ¿Qué es el cine como lenguaje? Que es como que la parte más pesada. Puede dar un poquito más de flojera entender qué pedo, el que es un plano, el que va después y lo que da significado. Es como que muy pesado entenderlo como lenguaje, comparar una imagen con una palabra y demás, y que el contexto que lo rodea le da significado. Pero creo que ya pasando esa etapa está cómo hago una película. Y creo que lo más, pues, trabajoso o complejo que está es que tú no puedes mentir o falsear una realidad porque como lo estás viendo, o sea, también un poquito a este lenguaje que estás viendo, no te lo pueden contar tan fácil porque yo te puedo contar una mentira muy fácil con palabras, ¿no? Y decir que hace ratito pues un ovni se bajó en la carretera y me saludó y me platicó lo que sea, y luego se fue y te lo puedo contar y no me requiero mucho, pero si yo te quiero enseñar eso, pues ya requiere de muchos otros recursos para que tú me la creas. Entonces, y hasta en un plano así como muy terrenal de, oye, yo quiero grabar una escena de una pareja peleándose, ¿cómo voy a hacerle creer al espectador que de verdad es una pareja en primera y que de verdad se están peleando sin que esté pasando de verdad? Entonces ahí yo creo que está también la magia de hacer una película, es que más que pensar en qué voy a grabar o qué escenas necesito, creo que, no hay que dedicarle tanto tiempo a eso, creo que viene más intuitivo, es cómo voy a hacer yo que estas personas que están aquí, porque al final se hace con personas, se metan tanto en esta visión que yo quiero contar, que hagan pasar esa pelea y que se vuelvan una pareja por ese momento y se peleen enfrente de la cámara para que yo no haga nada más que picar el botón de grabar y ya esté eso. Pero justo lo difícil está en hacerlo real, porque puedes ver infinitas telenovelas en donde se están peleando o está llorando y no es mi hijo y empieza a llorar una lágrima que no se la compras. O sea, justo te saca de ese propósito de la historia, y igual y funciona como entretenimiento, pero ya si te pones más estricto, no se la compras. Y entonces lo difícil está en hacerlo pasar, porque la cámara no crea imágenes, no es una inteligencia artificial generativa de imágenes que crea lo que tú le dices. Tienes que hacerlo pasar y luego grabarlo. O sea, y estar en el momento preciso, porque si no estás en el momento preciso para grabarlo, te pierdes la escena, te pierdes la toma y no se hizo. Entonces yo creo que también el cine pasa en la vida real. O sea, no lo puedes escribir. Escribes un guión, pero el guión es como un plano para hacer una casa. O sea, un plano no es una casa. O sea, te digo, a ver, en este plano vive, en este plano duerme, Sí, en este plano come. lo debes de Tienes que construir de la manera construirlo. correcta. Si no tienes los materiales y no haces la casa, pues no se puede. Mi experiencia con eso de transmitir emociones, como que normalmente no sé, tiendo a ser una persona que le gusta todo. O sea, que rara vez una película que digo, mala actuación así. Pero es como que sí siento que es innegable las veces que yo creo que una mala ejecución de una película, de una serie, es cuando te saca, ¿no? De ese trance en el que estás, de, ok, esto no tuvo sentido. O de, acababan de decir, como que tú la estás viendo de una manera que acaban de decir algo, entonces no están hilando esto. Claro, es una película. Yo creo que la mejor película es la que no te estás dando cuenta que estás viendo una película y actores y así, porque estás tan involucrado con lo que está pasando
que te desconecta de la realidad, como este nuevo mundo en el que te pierdes un rato, y las que no tienen chance de tan buena ejecución es la que te mantiene entre los dos mundos de, Exacto. o sea, eso no me convence, como lo que dices de la lágrima. Está bien, me gustó esa manera en la que lo explicas. Y yo otra pregunta que tengo así ya puede ser un poco más teórico, pero pues abórdala como quieras. Lo de los planos, para alguien que no sepa nada de planos, pero que ve todos en películas y series, pues estamos viendo estos, obviamente la cámara la tienen que colocar en diferentes lugares, porque si fuera estática, pues sí, no tendría, sería una obra de teatro, ¿no? Es un poco más complicado. Bueno, la obra de teatro, pues es más emocional, ¿no? Los actores tienen que ser mucho más expresivos de lo que está pasando para que entiendas. Sí, porque los ves Como- en chiquito y de lejos. Sí, para que entiendas el impacto de la escena, pero la película tiene la oportunidad de, pues, chance sin tanta expresión o sin una expresión tan exagerada, que la cámara sea la que esté haciendo la chamba. ¿Cuáles ejemplos te vienen a la mente? Sí. ¿O cuáles serían lo básico para alguien que no sabe Sí. sobre esto? No, exacto. Hablas también de algo también ya más construyendo el abecedario de lo que es el lenguaje del cine, ya pasando con pues con la columna vertebral que ya platicamos un poquito lo que es. El abecedario del cine se compone de diferentes tipos de planos, ¿no? O sea, tú puedes grabar algo desde cerca, que le llaman close-up, que es un plano de detalle, de si quieres. Y que normalmente, ok, o sea, de que dinos así más o menos a los ángulos y un ejemplo de en qué situación hay un close-up y normalmente qué significa este close-up de invadir chance la privacidad Sí. del protagonista o del actor de ese momento. Muchas partes de las emociones en el cine pasan en las microexpresiones, porque como seres humanos también estamos como pues ya mega predispuestos a darnos cuenta de microexpresiones en las caras de la gente, como por supervivencia, por lo que tú quieras. Entonces ya es algo que traemos de fábrica, darnos cuenta de estas microexpresiones. Entonces el close-up, por ejemplo, es una gran herramienta para poner una cara enorme en una pantalla gigante y que tú puedas ver cuando un actor dice una mentira, pero tú lo ves en sus ojos o en lo poquito que movió la boca, ves, dijo esto, pero no es lo que quiere decir. El close-up sirve mucho para eso, para como microexpresiones y cosas así, o si quieres poner, no sé, un objeto, un cuchillo con el que el protagonista va a matar a alguien, si pones en close-ups el cuchillo, pues como que el peligro es mucho más inmediato. Ya ves el cuchillo, ves el filo, lo que sea, sirve para eso. Y en el contraste del close-up podría ser el plano general, que pones la cámara desde lejos y ves todo el panorama. Y eso sirve mucho, por ejemplo, para poner en contexto la escena. Es diferente una escena que pasa en un rancho, donde ves el rancho, ves el campo, a una escena que pasa en una ciudad. Entonces el plano general sirve un poquito para entrar en contexto y en el lado opuesto el close-up para entrar en detalle. Me gusta que mencionas lo del cuchillo. Decían que en las antiguas pues, obras griegas, cuando pues había un dicho que era cuando una ballesta se presenta en el primer acto, se va a disparar en el tercer acto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese recurso del cuchillo, de ya viste el cuchillo, o sea, tuvo un peso hubo una toma solo de un cuchillo, sabes que algo va a pasar alrededor de ese cuchillo, alguien lo va a usar, alguien lo va a tomar en algún momento, inconscientemente, pero nadie te dijo de que, oye, ya vieron ese cuchillo allá. Exacto. Entonces eso mostraste es el un poco cuchillo lenguaje, en lugar de ¿no? contar, Lo que en estás explicando. lugar de contar que va a haber un cuchillo y que alguien diga, oye, hay un cuchillo ahí guardado. Pues eso no me dice nada. Igual y te imaginas, igual se te pasa, se te olvida. Pero si ves un cuchillo y alguien le dedicó un plano de detalle de tanto duración a ver el cuchillo, ya significa algo. Que también es la responsabilidad de si ves un cuchillo o ves una pistola, pues que eso tenga sentido después. Porque si tú nomás pones el cuchillo y luego ya no pasa nada con el cuchillo, es una historia de amor, dices, ¿qué? O sea, ¿el cuchillo qué? O sea, no es coherente con la emoción o la historia que estás contando. Entonces, es cuando están las decisiones. Otra parte de la ejecución es justo decidir qué vas a poner y qué no vas a poner para lograr el efecto que quieres.
Justo a mí me vino un ejemplo súper claro. No sé si puedo hacer spoiler. ¿Se Sí, puede hacer? sí se puede, pero avisa. Ok, Euphoria, el último episodio de la serie. Ya no la he visto, no la he visto. Ay, eso. ¿cómo creen? Bueno, hay una parte. No, pues RIP. Hay una parte. Hay una parte en específico que me sorprende mucho del lenguaje que ahorita lo están hablando como cómo generas tensión, cómo generas emociones a través de close-up, las manos. Sí. O sea, la manera en el que cierto personaje agarra y no se ve ni siquiera a quién agarra, pero se está viendo que está agarrando a alguien, que está abrazando a alguien, pero solo se ven como las puntas de sus dedos y puedes sentir esa emoción de al fin estoy de que abrazando a esa persona y cómo eso te puede remitir a, güey, me estás partiendo el corazón sin que yo vea tu cara y sin que vea la cara de nadie más. Fíjate que es muy buena observación porque también creo que el cine, lo que más ha funcionado a lo largo de las películas que se han hecho que yo he visto, son las caras y las manos, justamente. Porque igual como seres humanos estamos atraídos a eso porque es como que lo principal. O sea, así como un perro actúa con el hocico todo el tiempo, nosotros actuamos con la cara y con las manos. Y en un escenario de ciencia ficción muy separado de la realidad, como es la película de Dune, parte 1 y parte 2, se usa mucho el recurso de las manos. Por ejemplo, no sé si ya todos vieron Dune aquí. Paul Atreides, que es el personaje principal, cuando se despide de su planeta, que van a ir a otro planeta mucho más hostil, se despide tocando el agua, poniendo su mano en el agua, y es un plano de bastante duración donde él toca el agua, porque en el planeta en el que van no hay agua. Entonces también es algo que tiene significado y es muy simbólico. También hay que acordarse que el cine es una herramienta de muchos símbolos, porque al final los símbolos te dicen muchas cosas que funcionan muy bien como imagen. O sea, las imágenes más bien funcionan muy bien como símbolos, lo cual en la literatura es más complicado. Ahí es cuando entran las figuras retóricas y lo demás, pero en el cine es muy fácil que el rojo o la sangre signifique algo, que las manos tocando algo signifiquen algo, y que alguien corriendo agitado signifique algo, y todo usar ese valor simbólico de las imágenes para contar lo que uno quiere contar, creo que es muy interesante. Y también en Dune, o sea, hay varias partes en las que se habla del futuro y del pasado. Algo que yo no logro entender todavía es cómo escribes un pasado o cómo escribes un recuerdo. O sea, cómo lo escribes para que se vea en pantalla, ¿no? Y eso a mí se me hace impresionante. Creo que es justo muy complicado y tiene mucho como que valor intelectual, porque al final de cuentas el cine siempre pasa en presente. Porque pues sí, tú no puedes ver, tú no estás viendo algo que ya viste, o no puedes ver algo que no has visto. O sea, al final estás viendo lo que estás viendo en el momento en el que lo estás viendo y se acabó. Entonces, el pasado y el futuro son unos recursos muy interesantes, pero creo que ya es otro nivel del cine para usarlo bien, porque lo puedes usar mal. A mí, la verdad, no me gusta mucho, pues no se me hace que agrega mucho luego los flashbacks, como que a veces recurren mucho más a esto de ser más explicativos o dar contexto, a veces no necesario, de personajes, usando flashbacks, cuando si lo logras hacer en presente, tiene más impacto porque justo el cine pasa en presente. Entonces creo que también vale la pena preguntarse esto cuando estás viendo una película: ¿por qué está recurriendo a recuerdos o por qué está recurriendo a imaginaciones o sueños cuando lo puede hacer en presente? Igual a veces sí es necesario y lo hacen bien, pero ya requiere más manejo de lenguaje usar eso bien. Pero creo que también el cine es mucho del presente, porque nosotros vivimos en presente. O sea, el pasado pues ya pasó y el futuro no sabemos qué onda. Entonces, como el cine se basa en eso, que está limitado por el tiempo, el presente es muy importante. Y más cuando se escribe un guión, porque aunque estés escribiendo un recuerdo, el recuerdo se escribe en presente. Pero ya se entiende en pasado cuando lo estás puesto en contexto, pues. Bueno, fue una explicación larga y tendida del close-up. Otro que tengas en mente que crees que también valga la pena pues, como subrayar. Uno también muy famoso es el plano contra plano, que es en una conversación. Pues yo veo a un personaje hablando
y luego cuando habla el otro personaje, pues vemos el otro lado del personaje y entonces en unas conversaciones que son más largas, pues vas alternando entre un plano y otro para, para dar significado y no siempre el que está hablando es el que estamos viendo. Hay veces que imagínate que está hablando una persona y tú estás viendo a la otra. ¿Qué te está diciendo eso? Igual y que no le está poniendo atención o que está preocupado por algo más o que alguien está hablando y la cámara está viendo el cuarto. Entonces, ¿por qué? Se siente intranquilo, se siente en peligro, pero justo eso ya estás pensando que lo estás haciendo con intención de por qué no, por qué ponerlos la cara o por qué ocultar la cara. Sí, claro. O que la escena sea de que pasa de uno a otro muy rápido. Es de que como intensidad, ¿no? Que que no se están entendiendo. Y sí, estoy de acuerdo con el plano contra plano. Ese, ¿sabes? No lo tenía Sí. tan en mente. O luego también está el plano holandés, muy utilizado últimamente, que es que la cámara está chueca, el horizonte está chueco, o sea, así como torcido, como si giraras la cabeza como un perrito hacia un lado. Que genera mucha tensión, o sea, como que estamos muy acostumbrados a siempre querer mantener el horizonte nivelado. Entonces, cuando ves un plano que está chueco, te genera cosas. Y cuando lo usas justo con esa intención, pues está muy bien utilizado. O si lo usas como hasta como sátira o como comedia, ponerlo chueco cuando todo está pasando bien, dice cosas. Pero bueno, creo que ya fue mucho hablando. Díganme pensamientos de lo que entienden, de lo que no entienden, de lo que les llama. O sea, ¿algo ha cambiado en su percepción del cine con esta conversación o...? Sí. Bueno, no. Yo solo... O sea, la última como pregunta que podría hacerse es ¿cómo sabes si una historia vale la pena ser contada pues a través del cine o si solo era, era un corto? ¿Sabes? O sea, yo me puedo perder mucho en, ok, es un fact que pasó y solo merece ser contado de esa manera, o vale la pena y merece la pena una historia completa en cine, ¿sabes? Sí. Vista. Sí, no, pues yo creo que es una pregunta que cada cineasta se tiene que hacer a la hora de querer hacer una película. Igual que en la literatura, ¿por qué hacer una novela en lugar de hacer un cuento? Hay veces que es capricho nada más del escritor por querer hacer una novela cuando la historia que él quiere contar se puede contar en un cuento. Y entonces también hay que como que desprenderse un poquito de ese ego y dejar que el que decida sea la historia o la emoción que tú quieres transmitir y cuánto tiempo necesitas. A preguntarle a la historia como tal, aunque suene muy como fumado, pero ¿qué es lo que necesita la historia? ¿Necesita tiempo o funciona mejor como un corto? ¿O funciona mejor como un podcast y no haces película? Porque también es muy importante tomar esas decisiones porque es una realidad también que el cine cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta organización. A diferencia de un libro donde tú te puedes sentar solo por meses en una playa a escribirlo sin nada más que tú. En el cine necesitas una cámara, necesitas alguien que te organice qué onda, actores que pasen enfrente de la cámara, sonido, mil cosas, ¿no? Alguien que lo edite después. Entonces también como que eso te puede hacer más, puede ser más exclusivo en el mejor de los sentidos para que las historias que pasen a películas realmente merezcan ser una película y no otra cosa. Que luego también se ha vuelto muy guango ese filtro y hay películas que podrían ser un mail, ¿no? Sí. Y de estas películas que para alguien que quiera aprender de cine o aprender a apreciarlo un poco más, ¿cuáles nos recomiendan todos aquí? Pues la que yo siempre pongo para empezar, más como que soy mexicano, es una directora mexicana que se llama Lila Vilés. Hizo una película que se llama Tótem, que creo que es una película muy consciente, aparte de una persona que no estudió cine, pero que es muy consciente del lenguaje cinematográfico. Y creo que vale la pena verla como para ver que se recarga casi siempre en los recursos del cine, que es lo que estás viendo en presente y todo eso. Pero también vale la pena ver malas películas. O sea, también recomendaría ver una película normal o comercial para que veas
la diferencia o poner en contraste qué es diferente en esta que en la otra. O sea, pon el ejemplo de una película mala, también para saber. O sea, creo que Pues nos también gustaría saber. es controversial, pues son diferentes malas para cada quien, pero podría decir, no sé, una más que mala, una muy comercial o muy popular, una telenovela. Podría decir que una telenovela es el ejemplo perfecto de lo que no es cine, es más televisión. O sea, funciona como medio de entretenimiento y tiene su valor cultural y lo que tú quieras, pero para no ponerlo en película mala, es el mismas herramientas, pero recargándose en los diálogos, en las exageraciones, en muchas cosas. Compara una telenovela, la que tú quieras, con la película de Totem y ve las Bueno, pero una diferencias. telenovela también te puede hacer sentir cosas de una Claro, manera distinta. pero no usando tanto el lenguaje del cine, usa más otros lenguajes. Sí, como emocional. Yo, respondiendo a esa pregunta, yo creo que una buena manera de, como una masterclass de cómo, pues, estar escuchando una cosa y que visualmente te está contando una historia completamente diferente. Es todo lo que hace Vince Gilligan, el de Breaking Bad y el de Better Call Saul y el de Pluribus. Sí, como que tiene esto de que todas sus escenas, todos los planos son como muy específicos de él. Te está contando la historia, por ejemplo, Pluribus, es una historia que empieza como un poco monótona o bueno, sin explicarte mucho lo que está pasando y tampoco se sientan oye, a ver, ¿qué sientes o qué pasa? Sino de por cositas, por objetos, como lo decíamos hace rato, por microexpresiones, por maneras de reaccionar de los personajes, es decir, por totalmente el lenguaje visual que estás viendo, estás entendiendo la historia. Yo creo que lo hace de una manera como tan buena que sin necesitar teorías sobre cómo funcionan cada plano y sí, tener una descripción y tener que sacar tu manual de planos de a ver qué está pasando, entiendes como lo que decíamos de, no, pues sí, si Chance se está acercando mucho, sí está llegando a como algo incómodo. Y es incómodo, pues estás demasiado cerca porque pues a nosotros... ¿No? Y creo que pones un muy buen ejemplo que a mí también me gusta mucho. Por ejemplo, en la serie de Better Call Saul, también del mismo director, hay un personaje que es Saul Goodman, que es este abogado que quiere ser bueno, pero al mismo como que se da cuenta que el sistema lo obliga a hacer tranzas y que no va a salir adelante sin volverse un poquito malo. Y como que dilema interno y como que personalidad un poquito ansiosa es muy específica de ese personaje y creo que las escenas están muy bien construidas en esta serie para destacar cómo este personaje está nervioso porque muchas veces, pues cada quien, a lo que me refería que el cine es específico, no es igual como tú estás nervioso a como yo estoy nervioso. Estamos nerviosos de diferentes maneras y hay varias escenas, me acuerdo yo mucho de una donde está este cuate medio desesperado y se pone a meter pelotitas de golf en una taza y hace perfecto sentido que ese personaje en ese momento específico esté metiendo pelotas de golf en una taza y eso dice mucho que sacado de contexto podría estarse para cualquier cosa, podría ser una escena de diversión, una escena de lo que sea, pero usada en ese momento de estrés o lo que sea en ese personaje dice cosas. Y eso habla mucho de un entendimiento. O citando un ejemplo igual de Better Call Saul, como conectando todas las observaciones que decíamos. Y el primer episodio, literalmente el primer episodio empieza como con este plano contrapicado de un bote de basura viendo a este güey. Entonces como que ya te da 2, 3 ideas de, o sea, este güey como se le queda viendo a este bote de basura como de, chance él se siente esto, ¿por qué le da como tanta importancia a este bote de basura? Pasa todo el capítulo y al final del capítulo va y se agarra patadas al bote de basura. Sí. Entonces, de que dices, o sea, lo de que pusieron desde ahí el bote de basura era como de, chance le traía ganas o para él eso significa, pues, sí, algo de su hermano. O sea, un ejemplo que se me empezó a llamar mucho la atención fue de Better Call Saul, definitivamente. Sí, definitivamente es una persona que conoce muy bien el lenguaje del cine. Y creo que justo es eso, esa promesa que se hace al principio, te prometen que ese bote de basura va a significar algo y la recompensa viene al final, que lo agarra a patadas y se siente mejor porque se planteó la semilla desde el principio. Pero justo también en el cine es mucho de hacer promesas al espectador y cumplir con esas promesas.
Porque luego también hay cine que te puedes dar cuenta que hace promesas, y luego no las cumple y es cuando uno sale decepcionado de que pensé que iba a ser diferente, o pensé que esto iba a tener un significado. Pero sí, creo que esto es la columna vertebral del cine para empezar a pensarlo de una manera un poquito diferente. Mejor, igual y no mejor o peor, pero por lo menos pensarlo como un lenguaje, más que como una herramienta de entretenimiento o de contar historias nada más. Pensarlo como un lenguaje y como un lenguaje con todas sus complejidades y especificaciones. Sí. A mí me gusta mucho el pensar que algo haya llegado a la gran pantalla significó que tuvo que pasar por miles de procesos, por miles de ojos, miles de personas que le metieron poquito a poquito su esencia. Y pues no es lo mismo que pues como algo sin alma, como un resultado random que te podría dar la inteligencia artificial de así es esto, Sí. sino de... Sí, yo creo que hay veces que pues quieres ir a ver una película por el simple hecho de pues, desconectarte un poco de la realidad y estar en este mundo que comentábamos de, pues te puedes vivir los zapatos pues, de un espía o Sí. o de un vaquero o o un astronauta, de cosas distintas, pero también yo creo que vale mucho la pena el verlo desde la... Bueno, a mí me gusta por lo menos el verlo desde la perspectiva de, ok, o sea, alguien pensó esto no 2 horas, alguien pensó esto seguramente sí, chance hasta años de cómo iba a poder plasmar esto. Si otra vez conectando lo que decía hace rato de, entonces, si esta película de 2 horas, que seguramente hay mucho dinero de por medio, mucha gente, mucho trabajo, hay 3 minutos que es algo, probablemente tenga una razón de ser que eso esté pasando. Sí. Luego que cada escena y más, pues, ahorita me viene a la mente como el stop motion y todas estas diferentes maneras de contar historias, todo tiene razón de estar ahí. O sea, rara vez algo lo ponen por el ahí se va. Y yo creo que ya cuando algo está el ahí se va es muy fácil darte cuenta. Sí. Como lo que decías, en una situación de que hagan un enfoque muy, muy clavado en aquí hay un plano así de una Coca-Cola y luego nada pasó con una Coca-Cola. Pues sí, como que te quedas con ese... Y raro explicarlo, ¿no? Sí. Como que en este vacío de, ¿y por qué? O sea, de que Sí. nunca entendí por qué no conectaron esto, cómo no conectaron esto. Que pues no necesitas ser un experto para tener ese sentimiento como de incongruencia de lo Sí. que están haciendo. No, y que lo que dices también no son opuestos ir a ver una película y desconectarte y ser un agente secreto o un vaquero a hacer una película consciente de su lenguaje y que cumpla con lo que promete. Creo que pueden convivir en una misma película. Puede haber películas de vaqueros donde tú te desconectas de tu realidad normal, pero también es una película bien hecha y fiel a sus principios. Entonces, también hay que ser también un poquito exigentes como espectadores de alguna manera, porque sí se pueden las dos cosas. O sea, no necesariamente una película tiene que ser mega filosófica y que te revuelva la realidad y lo que tú quieras. Puede ser una película sencilla con una historia de amor que se ha contado 1000 veces, pero nunca nadie ha contado tu historia de amor. Y si la cuentas bien, también puede ser una experiencia muy entretenida y muy ligera y no excluye a recurrir a diálogos explicativos y cosas así que la pueden hacer, o a Coca-Colas que no cumplen sus promesas. O sea, creo que las dos pueden convivir. Y conectando también lo que mencionábamos hace rato, de el que tenga el poder de sentirte en los zapatos del personaje, ¿no? Que eso ya es normalmente, pues ya avanzada la película, pero que ya te pusieron la base del personaje, ya chance te dieron hasta una razón de por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, llega en un momento que yo creo que es cuando la mejor manera o la mejor experiencia que puedes llegar, o que alguien hizo un trabajo bien hecho, cuando estás empatizando con alguien que puede ser que está haciendo algo malo. Exacto. Pero ya conoces que... Como Red Rocket. Sí, como Red Rocket de esta historia de pues este güey que era un horrible y un mala persona en todos los sentidos. Pero pues es un güey amigable, carismático y empiezas a decir, pues, que le vaya bien. Y luego, pues sí, yo creo que es el mismo fenómeno de cuando estás viendo un documental de lobos
y quieres que el lobo esté cazando, ¿no? Y le vaya Sí. bien, pero si es un documental de venados, odias a los lobos. Sí, Y sí, siento sí. que es lo bueno de, o sea, la manera de transmitir estas historias, empatizando a un nivel tan extremo con un personaje, de apoyarlo aunque esté haciendo algo malo. Que yo creo que ahí ya es como el punto de alguien hizo muy buena chamba, alguien lo escribió de una Sí. manera muy buena. Y que al mismo tiempo también ahí está el poder del cine, donde tú puedes influenciar a alguien a ciertas cosas con Sí, ciertas no, pues el cine ha películas. movido masas. O sea, hay ciertas películas que se han cambiado como la manera en la que la gente ve ciertas cosas en general. Imagínate, o sea, ahorita lo platicamos como del presente, pero ¿cómo crees que haya sido lo que estamos hablando, cuando la gente empezó, o sea, empezó a ver las primeras películas en la gran pantalla por allá en la Sí. época dorada? Pues fíjate que también de las escenas que te ponen al principio en la escuela de cine es la primera escena que se grabó, que se tiene registro, que se grabó, es una escena en donde un tren llega a una estación. Y ya, solamente es un plano donde un tren llega a una estación, pero lo pusieron en la pantalla del cine y la gente no acostumbrada a ver una película, cuando empezó a llegar el tren, se empezó a correr y a salir de la sala porque pensaron que el tren iba a llegar y los iba a aplastar a todos. Pero un efecto tan cañón puede tener el cine, o sea, que al nivel primitivo que las primeras películas hicieron a todos salirse de la sala. Y ahorita ya como que estamos más acostumbrados a ver las cosas en una pantalla, como que ya sabemos. Pero también es muy importante pensar que el cine tiene muy pocos años. O Sí. sea, De hecho, como, está en como, pañales. como dato curioso, la otra vez estaba escuchando que por los años 60 o 70 se empezó a popularizar mucho ¿cómo se llama? Lo voy a decir mal, pero a ver si tú te acuerdas, la olfatovisión o una madre así, que era en estos cines, te daban una tarjeta donde había diferentes círculos. Y en la pantalla era pues, como cine experimental. Y en la pantalla te decían, rasca este círculo ahorita. Sí. Entonces lo rascabas y alguien chance se quitaba el zapato y ese circulito que acabas de rascar te empezó a oler a pies. Entonces era como los primeros intentos de empezar a... Hacerlo pues, sí, multisensorial. sí, pues como de empezar a transferirte diferentes sentidos. Entonces, pues sí, el cine ha cambiado. Pues de ahorita se nos hace muy normal y luego pues nuestras expectativas van subiendo, ¿no? O sea, Sí. como lo del tren en ese entonces fue impactante y ahorita ya todos somos expertos en efectos visuales y sabemos lo Sí. que está bien y lo que está mal. O sea, yo creo que el cine está evolucionando para si alguien o sea, si no te la compras como real, pues, es muy fácil lo que les decía hace rato, desconectarte de ese mundo de, Sí. es falso, es cine. ¿Cómo No, crees que haya sido la palomera de la película del tren? ¿Es una idea? No, pero en conclusión también es muy importante decir que quien sea que te diga que sabe lo que es el cine está equivocado porque nadie realmente sabemos qué es el cine porque el cine es muy joven todavía como para hacer algo todavía. Y más está cambiando todavía más con que ya puedes generar películas con un prompt de inteligencia artificial. Entonces ahí también se va a separar que unas películas de otras y unas van a ser más cine que otro, pero todavía nadie sabemos qué es el cine. El cine está en pañales, así como la literatura igual ya tiene cientos de años y está más trabajada y uno puede ser más crítico, más específico porque ha existido por mucho tiempo, pero creo que el cine está en pañales y lo estamos empezando a entender, pero nunca es tarde y si tú quieres entender el cine, tal vez si nunca haya tiempo para entenderlo bien, pero siempre hay tiempo para volver a empezar.